Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal donde hablo de casos basados en hechos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo. Y si lo que cuento os gusta y os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis el apoyo que esto supone para un canal tan pequeño como este. Si queréis que hable de algún caso en particular, dejádmelo en los comentarios para que pueda buscar la información y por supuesto en ese vídeo mencionaría a la persona como agradecimiento. Hoy os voy a hablar del caso de Sophie Lionet, una joven francesa de 20 años que después de finalizar sus estudios quiso tener una experiencia laboral y mejorar su nivel de inglés, así que por eso decidió ir a Londres para trabajar como niñera. Allí fue contratada por un matrimonio que vivía en un barrio londinense de clase alta, pero vais a ver que su sueño se convirtió en la peor de las pesadillas. Empezamos. Sophie Lionet nació el 7 de enero de 1996 en Troyes, un municipio rural situado al noreste de Francia en el seno de una familia humilde. Era hija de un jardinero llamado Patrick Lionel y de Catherine de Vallon. Sus padres estaban divorciados, por eso ella vivía con su madre y su padrastro. A Sophie le encantaban los caballos, patinar sobre hielo, los videojuegos y el cine. Desde muy pequeña demostró tener un alma altruista, le preocupaban los niños, los animales y el cambio climático. Según su madre, era una chica muy agradable, cariñosa y siempre tenía una sonrisa en la cara. Para entender un poco esta historia, quiero hacer hincapié en algo y es que todo el mundo que conocía a Sophie la define como una persona muy introvertida, excesivamente tímida y algo ingenua. Es importante saber esto para ponernos en su lugar a medida que voy contando la historia. Estudió educación infantil en la universidad porque le encantaban los niños, pero Sophie tenía dificultades para encontrar trabajo de lo que había estudiado en la zona donde vivía. Así que cuando una amiga le enseñó una oferta de trabajo donde una familia en Londres buscaba una niñera que hablase francés para cuidar de sus hijos, ella no lo dudó ni un instante y se dijo a sí misma que si no podía conseguir trabajo en Francia, se iría a Londres de manera temporal. Ella nunca había salido de Francia y su meta no era trabajar en el extranjero, pero pensó que esta oportunidad podría darle experiencia y abrirle puertas en el futuro para encontrar un empleo en su país. Además que trabajar en Inglaterra tenía una gran ventaja y era que podía mejorar su nivel de inglés. El 31 de diciembre de 2015, unos días antes de partir a su aventura británica, Sophie le dijo a su prima Melanie que se sentía muy orgullosa de sí misma por haberse atrevido a realizar este cambio en su vida. Con apenas 20 años llegó a Londres en enero de 2016. Dejaba atrás a su familia y a la ciudad de Troyes pensando que iba a vivir una de las mayores experiencias de su vida. Pero por desgracia, el destino tenía preparado algo terrible para ella. La pareja que la había contratado era de nacionalidad francesa y origen argelino. Sabrina Coudier, la madre de los niños, tenía 35 años en ese momento y trabajaba como maquilladora de celebridades, compositora y diseñadora de modas. Sabrina era una mujer muy ambiciosa. Ella había llegado a Londres muchos años antes que Sophie en el 2004, también como niñera, y para ganarse la vida había hecho de todo: cuidar niños, trabajar en correos y vender crepes, hasta que logró introducirse en el mundo que más deseaba, la moda. Como maquilladora de celebridades consiguió lo que más anhelaba, que era codearse con famosos y artistas. Tuvo éxito y la empezaron a invitar a eventos con cierto prestigio y es así como adquirió un perfil más alto. Empezó a usar vestidos caros, joyas y bolsos de marca. Sabrina conseguía lo que se proponía, pero siempre quería más. Mantuvo una relación turbulenta con el músico Mark Bolton, miembro de la banda irlandesa Boyzone. Tuvieron un hijo en común y finalmente se separaron en 2013, pero Sabrina empezó a obsesionarse con su ex y con la vida económica que podría haber disfrutado a su lado. Los primeros meses después de su separación, Bolton se hacía cargo del alquiler de su casa en Southfields, pero cuando este dejó de pagar,
Sabrina se enfureció y hay quien dice que a partir de aquí planeó vengarse de él. Su marido para cuando Sophie llegó a la casa era Hussein Meduni o Sam, como él se presentaba, de 40 años, el cual había estudiado en la Universidad de París y llegó a trabajar como analista financiero en un banco. Sabrina conoció a este hombre en Francia en 2001 cuando ella apenas tenía 18 años. En 2013, cuando Sabrina terminó con Walton, empezó a vivir con Sam en la casa que tenía alquilada en Southfields y posteriormente tuvieron una hija. Según sus vecinos, aparentaban ser una pareja de éxito y glamurosa. Sam trabajó en un banco francés con sede en Londres, pero Sabrina no paraba de quejarse porque él tenía que trabajar los fines de semana para este banco, así que finalmente fue despedido porque terminó por agotar la paciencia de sus jefes. Este hombre invirtió lo ganado durante ese tiempo en 2 apartamentos en París, por lo tanto tenían una renta para vivir, pero Sabrina exigía más fondos. Esta mujer de personalidad volátil y manipuladora siempre terminaba las discusiones a gritos. Constantemente acusaba a su marido de vago, pero al mismo tiempo denigraba cada trabajo que le surgía. Los amigos de Sam relataron que cuando el clima se ponía muy tenso en su casa, él se iba a caminar y volvía siempre dispuesto a continuar con ella. Como he dicho antes, Sabrina estaba tan obsesionada con su ex que logró convencer a Sam de que éste abusaba de niños, que hacía magia negra para controlarla y que les espiaba. Con el apoyo de Sam, lo denunció a la policía y a los servicios sociales hasta en 30 ocasiones, pero finalmente siempre llegaban a la conclusión de que eran denuncias falsas. Digamos que este era el panorama de la pareja que había contratado a Sophie. Obviamente ella no sabía nada de esto ni del calvario al que sería sometida tiempo después. Finalmente, Sophie llegó a la casa ubicada en el barrio de Southfields, situado en el sudoeste de Londres. Su trabajo consistía en cuidar a 2 niños, el mayor de 6 años y la pequeña de 3. Estos niños eran muy tranquilos y según ella no le daban mucho trabajo. Sophie veía que sus jefes estaban muy relacionados con el mundo de la música, la moda y las finanzas. Sabrina se mostraba muy desenvuelta, siempre alardeaba de sus relaciones con el universo glamuroso e iba impecablemente vestida, mientras que Sam era todo lo contrario. Los que le conocían decían que sonreía poco, evitaba hablar con los vecinos y que en definitiva no pegaban mucho como pareja. Durante su primer año aparentemente todo fue bien. De hecho, hay imágenes de ella en ese tiempo donde parecía ser feliz. La gente que la conocía de vista llegó a decir que nunca vieron a Sophie con nadie. Hay muchas niñeras en Southfields que suelen quedar los fines de semana para salir y también quedan para ir al parque con los niños que cuidan. Se puede decir que tienen una vida social, pero Sophie nunca hizo esto. Ella siempre estaba sola o con la familia, algo que achacaban a su carácter introvertido. En la primavera de 2017, la obsesión de Sabrina por Mark Walton subió de nivel. Mark se había ido a vivir a Los Ángeles, era rico y ella no, así que empezó a pagar toda su frustración con Sophie. Primero fueron los gritos, un día porque había tirado un vaso, otro porque no tenía el desayuno preparado a tiempo o porque no había terminado de preparar la cena. Sophie ante esto se quedaba en silencio y bajaba la mirada. Después llegaron las acusaciones más graves. Por ejemplo, cuando Sabrina no encontraba algo, le decía a Sophie que ella lo había robado. Los gritos dieron paso a los bofetones y a los tirones de pelo y Sophie seguía sin reaccionar, simplemente se iba a llorar a su cuarto. Cada vez temía más a este matrimonio, sobre todo a Sabrina y a sus arranques de ira, ya que tenía una furia incontrolable que la paralizaba. Después de esto llegaron los castigos. La dejaban sin comer y Sophie iba perdiendo peso semana tras semana. Michael, el dueño de un restaurante del barrio que conocía a la familia, dijo lo siguiente: cuando ella venía, yo le ofrecía comida. Comía tan rápido que no sabía si estaba hambrienta o tenía prisa por ir a trabajar. Siempre llevaba la misma camiseta y los mismos pantalones y nunca se peinaba. Llegó un punto en el que Sabrina dejó de pagarle su salario, le quitó su tiempo libre, el que tiene que tener cualquier persona después de una jornada de trabajo, y empezó a ejercer cada vez más control sobre Sophie y a decirle lo que podía o no podía hacer. Además, Sabrina le había quitado el pasaporte, el teléfono
teléfono, así que no tenía a quién recurrir. Aquí es donde su carácter introvertido empezó a jugar en su contra. En una postal que le envió a su padre en julio de 2017, le contaba que tenía pensado volver a Francia porque había muchas tensiones en la casa. Esa fue la última noticia que Patrick tuvo de Sophie. De hecho, tiempo después llegó a decir que si hubiese sabido que la situación era tan grave, él hubiese ido a buscarla. Los abusos contra Sophie iban cada vez a más y en una de las últimas imágenes se la puede ver con una delgadez extrema. Una imagen que, según su madre, recordaba a aquellas personas que se veían en los campos de concentración. Y aquí os estaréis preguntando por qué Sophie no hizo nada, por qué no se defendió o directamente por qué no se escapó. Ella sí lo intentó, pero escaparse no era fácil. Hay que recordar que Sabrina le había quitado su pasaporte, el móvil y no disponía de dinero. Una vez intentó fugarse yéndose a la casa de unos conocidos de la familia, pero Sabrina fue detrás de ella, armó un escándalo, le llamó desagradecida y la obligó a volver. Otro día Michael, el dueño del restaurante mencionado antes, la sorprendió llorando y le preguntó qué le pasaba. Sabrina le lanzó una mirada penetrante y Sophie no se animó a decir nada, simplemente dijo que estaba triste porque su madre estaba enferma. La tarde del miércoles 20 de septiembre de 2017, los vecinos de la casa de la calle Wimbledon se alarmaron por el olor y el humo que salía del jardín de Sam y Sabrina. Se asomaron por la cerca y vieron a Sam, así que le preguntaron qué pasaba y por qué tenían esa humareda que además olía bastante mal. Sam, muy tranquilo, les respondió que estaba asando pollo y cordero en la barbacoa. Los vecinos, como no se conformaron con esta explicación, llamaron a los bomberos y cuando llegaron a las 6:20, la barbacoa llevaba cerca de 3 horas ardiendo. Extinguieron el fuego y Thomas Hunt, uno de los primeros en entrar, examinó los restos que quedaban en la barbacoa. A simple vista se podía observar pollo, pero también le pareció ver una nariz y unos dedos. Le preguntó intrigado a Sam qué era eso y este contestó que pertenecían al cordero que estaba asando. Pero Thomas Hunt no creyó esta historia y siguió mirando con cuidado hasta que descubrió unas gafas derretidas. Además que los restos de pollo no podían disimular el olor penetrante a carne humana. Afortunadamente los vecinos les llamaron porque de haber esperado una hora más, la hoguera hubiese consumido todo y nadie hubiese llegado a saber la verdad sobre el terrible destino de Sophie. La policía llegó al lugar e inmediatamente la pareja fue detenida y durante el interrogatorio se acusaron mutuamente de haberle quitado la vida a Sophie. En el juicio que se celebró entre marzo y mayo de 2018 pudo reconstruirse parte del calvario de la niñera y lo que ocurrió ese día. Ante el jurado se reprodujeron más de 8 horas y media de escalofriantes vídeos recuperados de los teléfonos móviles de los acusados. I will not leave you alone until you tell me the truth. Is this clear? Do you understand? You will not go back to France until you've told me the truth. I'm going to spoil your life as you have spoiled mine. You better know that we will not let you go back until we know the whole truth. Nothing but the truth. Think carefully about 40 years in prison. Close your eyes for 1 minute, okay? Imagine yourself every day in a cage like an animal. Todo este material había sido grabado pocas horas antes del asesinato de Sophie. En esas grabaciones se puede ver cómo la joven era interrogada y torturada por el cruel matrimonio. En las imágenes vieron a la joven demacrada, aterrada, ansiosa por cooperar y decir todo lo que sus torturadores querían. Con estas declaraciones por parte de Sophie, lo que Sabrina pretendía era extorsionar a su ex y sacarle grandes sumas de dinero. Para que la joven dijera todo lo que Sabrina realmente quería oír, llegaron a golpearle en las piernas con un cable eléctrico, le tiraron del pelo con tal fuerza que llegaron a arrancarle mechones, le patearon con fuerza en el pecho, le gritaron barbaridades y le hicieron escribir páginas y páginas con sus delirios acusando a Walton. Después le
más veces hasta romperle algunos huesos y finalmente la arrastraron hasta el baño, donde metieron su cabeza en una bañera llena de agua. Cuando registraron la casa de la pareja, fueron encontradas las páginas escritas por Sophie y allí estaba relatado de su puño y letra que el señor Walton le había asaltado sexualmente y que le había prometido trabajo en películas. También que habían tenido encuentros secretos donde él le pedía detalles sobre la vida íntima de Sabrina. Sophie había escrito todo esto obligada por Sabrina y por Sam. Mark Walton fue interrogado por la policía y negó esos encuentros, asegurando que jamás había sabido de la existencia de Sophie hasta que los detectives de homicidios lo llamaron el 21 de septiembre de 2017. Además que ni siquiera vivía en Gran Bretaña para la época en la que Sabrina le acusaba de tantas cosas insólitas y sin sentido, cosas que solo habitaban en la mente perturbada de Sabrina. La autopsia realizada sobre los pocos restos que pudieron recuperar de Sophie reveló que tenía la mandíbula rota, el esternón partido y 5 costillas fracturadas. Esto había ocurrido entre 36 horas y 3 días antes de su muerte. La causa exacta de su fallecimiento no se pudo establecer, aunque los peritos creen que falleció ahogada en la bañera. Tampoco quedó claro el día de su muerte. Se especuló que antes de quemar el cuerpo, ese 20 de septiembre, podrían haberlo tenido escondido muchas horas sin saber qué hacer. La pareja durante el juicio no mostró arrepentimiento ninguno por sus actos y Sabrina mantuvo sus argumentos diciendo que Sophie era una mentirosa y una ladrona. Aseguró que la víctima le había robado un pendiente de diamantes y también siguió acusando a Walton de abusar de menores y alegando que con la ayuda de Sophie había drogado y abusado de su familia. Los psicólogos y psiquiatras que examinaron a Sabrina dijeron que ésta padecía un desorden de la personalidad y depresión, pero eso no la eximía de culpa alguna, ya que diferenciaba perfectamente lo que estaba bien de lo que estaba mal. El fiscal Richard Horwell esgrimió en el estrado que Sophie estaba presa en una pesadilla doméstica y que era particularmente ingenua y vulnerable. Concluyó que los acusados quemaron el cuerpo en el jardín de su casa con la esperanza de que nunca nadie pudiera recuperar sus restos. Su idea era explicar la desaparición inventando que ella había abandonado su empleo, pero su plan fue frustrado gracias a la combinación de un vecino y unos bomberos que quisieron averiguar más y llamaron a la policía. Sam acabó declarando en el juicio que Sabrina solía volverse irascible. Relató que un día de julio de 2017 se había enojado con Sophie mientras ésta cocinaba. La agarró del pelo y parecía que le iba a pegar. Le dije que eso era un delito y que no debía hacerlo más. Tuve la sensación de que todo estaba yendo demasiado lejos. Sabrina, por su parte, reconoció haberle pegado varias veces a Sophie. No niego haberle pegado, pero eso no me convierte en una asesina. Yo no la maté, él lo hizo, dijo señalando a Sam. Las contradicciones para salvarse los hundieron aún más porque primero Sabrina había dicho que Sophie había muerto durmiendo y Sam aseguró que la joven había muerto accidentalmente en el baño. El fiscal desbarató cada una de las versiones, así que siguieron acusándose mutuamente. Sam aseguró que él no la había matado, pero tuvo que admitir que sí había quemado su cuerpo. Luego sostuvo otra versión diciendo que había sido Sabrina quien la mató mientras él dormía y que ella lo despertó para decirle que Sophie no respiraba. En su declaración anterior había dicho algo muy distinto. Dijo que le había empujado en el baño y que ella se había golpeado quedando inconsciente y que había tratado de resucitarla sin éxito. Y después fue Sabrina la que acusó a Sam. No se pudo establecer el orden exacto de cómo sucedieron las cosas ni quién hizo qué, solo ellos lo saben. Pero lo que sí quedó claro es que Sophie fue víctima de un crimen brutal. Hubo un testigo no identificado que ubicó a los acusados en el baño en el momento en el que todo ocurrió y ese testigo tan protegido se cree que podría ser uno de los hijos de Sabrina. Si faltaba algo más para seguir escandalizando al tribunal, Sabrina lo aportó contando entre sollozos que Sam le había obligado a mantener relaciones al lado del cuerpo
dejó sin vida de Sophie. Los padres de la niñera sabían poco y nada de lo que estaba ocurriendo con su hija porque ella apenas dejaba traslucir algo en sus llamadas y cartas. Cuando Catherine supo que Sophie no estaba del todo conforme con su trabajo, le pidió que volviera a Francia, pero no logró convencerla. Catherine no tenía ni idea de la gravedad de la situación. Ellos la hicieron pasar hambre y la golpearon hasta que no pudo pelear más. Ellos le quitaron su dignidad y finalmente la vida de una manera dolorosa mientras ella peleaba aterrada por su último aliento en ese baño. Son dos monstruos. Ningún dios podrá jamás perdonarlos por lo que le hicieron a mi hija. Patrick Lyonet dijo que lo ocurrido está más allá de la comprensión y que es imperdonable. Jamás perdonaré a los salvajes que le quitaron la vida a mi hija. Trato de recordarla como la vi la última vez, feliz y sonriente. El 24 de mayo de 2018, Sabrina Coudier y Sam Medoni fueron sentenciados a cadena perpetua y deberán pasar al menos 30 años en prisión. El juez dijo mientras sentenciaba a la pareja a cadena perpetua que era evidente por todas las pruebas que Sophie era una niña amable, gentil y de buen carácter. Estaba convencido de que eran verdad todas las pruebas de que ambos estuvieron involucrados en torturar a la joven hasta su muerte. También dijo que el sufrimiento al que fue sometido fue prolongado y sin piedad y que para nada creía que ellos dos pensaran que estaban actuando legalmente. A día de hoy, Sam sigue intentando que sus abogados encuentren algún error técnico en el proceso legal que le permita recuperar la libertad. Los padres de Sophie, en cambio, esperan que ambos cumplan entera su sentencia. A pesar de todo lo que se vio en el juicio, nadie llegó a comprender realmente qué les llevó a estas dos personas a ejercer tanta crueldad sobre Sophie. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Muy impactante todo lo que le sucedió a Sophie, una chica normal que nunca hizo daño a nadie y que tuvo la mala suerte de ir a parar a la casa de estos dos monstruos. Dejadme en los comentarios qué os parece este caso. No sé vosotros, pero yo siempre me quedo con la sensación de que las condenas son demasiado flojas para la magnitud de los hechos. Desde mi punto de vista es gente que claramente no puede estar en sociedad ni ahora ni dentro de 10, 20 o 30 años, pero bueno, las leyes por desgracia son así. Sin más que decir, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.